Todavía nosotros vamos a ustedes decir sobre los mayas. Los mayas viven en Guatemala y también en México. Ellos son un vivos y maravilloso gente. Su civilización fue muy avanzada. Los mayas fueron arquitectos y constructores de pirámides, templos y observatorios. Fueron muy inteligentes. Además, descubrieron y usaron el cero antes que los europeos y inventaron un calendario complejo y preciso. Los mayas son importantes porque su civilización tiene nos permitir aprender muchas cosas sobre el mundo vivimos en. Los mayas tienen un parte único de la cultura de Guatemala y México. Yo tuve la oportunidad de ver la civilización de los mayas cuando visité Guatemala 3 años pasados. Ellos fueron tranquilos y simpáticos. Ellos también muy trabajadores. A pesar del facto que fueron pobres, nos dieron plantilla de comida comer. El viaje misionario fue y nos vino a traer medicina porque no tuvieron los doctores. Yo soy alegre que conocí esta gran gente. Los mayas habitaron una gran parte de la área de Guatemala, una área poco más pequeña que Tennessee, desde 1500 AC hasta 900 DC. Las ciudades más grandes estuvieron en el norte y en el este de Guatemala. Quirigua fue la solamente ciudad que estuvo en el este de Guatemala. Tikal, Waxahachie y Cibao fueron las ciudades en el norte del país. Tikal fue la ciudad más grande de todas las ciudades mayas. En Tikal, los mayas construyeron edificios que cubrieron más de 25 millas elevar al cuadrado. Esta ciudad posiblemente tuvo 100,000 personas. Quirigua tuvo estatuas enormes. La estatua que se llamó Monumento 5 fue 35 pies altos y 8 pies de la estatua estuvieron debajo de la tierra. Esta estatua pesó 65 toneladas. Hoy las personas mayas son 50% de la población de Guatemala. Unas de las personas hablan una de las lenguas mayas, por ejemplo, Quechicomo, Quiche o Cachiquel. Los tejidos son unos de las artes más fantásticas de los mayas. También las personas mayas hacen cerámicas y cestas. Los mayas tuvieron un mercado en domingo en Solola, cerca del lago de Atitlán. En México, los mayas vivían en los actuales estados del sur de Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán. Eran agricultores y cazadores y en las zonas cercanas al agua eran pescadores. Cultivaban principalmente de maíz, calabaza, frijoles y chiles, y los ciervos cazados, el armadillo y otras aves. Ellos pescaban peces, camarones y otros mariscos. Muchas personas creen que los mayas fueron los primeros en descubrir y cultivar la planta de cacao para la comida. La religión de los mayas se caracteriza por la adoración de dioses en la naturaleza. En muchas ciudades antiguas, los mayas construyeron altares y pirámides para honrar a sus dioses.
Los mayas también practicaban el sacrificio humano y creían en la otra vida. Los mayas hicieron muchas contribuciones al mundo. Ellos desarrollaron un sistema de escritura avanzado y lo utilizó para grabar su historia. Los mayas también fueron los matemáticos que han desarrollado el concepto de cero y eran astrónomos que descubrieron que un año era un poco más de 365 días. Entre sus logros, los mayas más conocidas sería su calendario. El calendario de los mayas crearon era extremadamente precisa y muy complejo. En Yucatán, los mayas construyeron una pirámide que tenía 4 escaleras, cada uno con 91 escalones y una plataforma. Esto les dio un total de 365 escalones, el mismo que el número de días en un año. Los mayas fueron una civilización muy interesante y le dio mucho a la gente de hoy.